Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo. Se trata pues de comentar los textos bíblicos de la liturgia dominical. Hemos avanzado ya bastante en el año litúrgico. Después de la Epifanía comenzamos la primera parte del tiempo ordinario y ya vamos a comenzar dentro de la primera parte del tiempo ordinario la sexta semana. Este domingo que viene es el domingo sexto del tiempo ordinario. Estamos pues en la primera parte del tiempo ordinario, hemos llegado a la sexta semana, este domingo es el sexto. Tres lecturas están fijadas para este domingo. La primera del Antiguo Testamento, un texto del profeta Jeremías en el capítulo 17. La segunda, un texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y la tercera, es decir, el Evangelio, un texto de Lucas en el capítulo 6, versículos 17 y siguientes. Es decir, estamos en el ciclo C de los domingos, y en el ciclo C de los domingos se prefiere el Evangelio de Lucas, así como en el ciclo A se prefiere Mateo y en el ciclo B Marcos. Pues bien, vamos entonces a estudiar o a reflexionar sobre todas y cada una de las tres lecturas. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 a 8. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. El texto que escuchamos es una derivación, naturalmente una composición en la escuela del profeta Jeremías, una composición muy cuidadosa, porque si ustedes escucharon bien, podrán ver que tiene dos partes que se corresponden antitéticamente la una con la otra. La primera comienza, maldito quien confía en el hombre, y la segunda, bendito quien confía en el Señor. El hombre, el Señor, confía. Son, por tanto, frases antitéticas. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Y luego se desarrolla en ambas partes una metáfora agrícola. Los cultivos, el árbol, quien confía en el hombre es como un cardo en la estepa, es decir, una maleza que nace en el desierto. No verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita, es decir, en el desierto solamente brota maleza. El desierto no tiene la humedad necesaria para cultivos más especializados y más útiles. Cardos, zarzas, rastrojos brotan en el desierto. En cambio, el que confía en el Señor se parece a un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde,
en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Ahí están las dos comparaciones. El que confía en el hombre es un cardo en el desierto, que no da fruto y no puede darlo. El que confía en el Señor es un árbol plantado junto al agua. Aún en tiempo de sequía produce fruto porque tiene humedad. Entonces la comparación es evidente. Yo pienso que este texto de Jeremías inspiró también la composición del Salmo 1, del Salmo primero del Salterio. Precisamente por eso, después de esta lectura, este domingo se tomará como canto interleccional el Salmo 1, que tiene el mismo tema: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Fíjense, ya acá el Salmo desarrolla el tema de la ley, de la Torá, que es un tema más especializado. El tema en el texto de Jeremías, el tema de la Torá no es explícito, está en el fondo, pero no reluce. En cambio, en el Salmo sí. El Salmo, a mi juicio, es posterior, pero inspirado en el texto de Jeremías. Y sigue así el Salmo: será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Ese es el hombre, pues, que sigue la ley del Señor, el hombre que se aparta de los malvados, el hombre que no entra en la reunión de los cínicos, el hombre que medita en la ley del Señor, como un árbol. El mismo tema de la palabra de Jeremías. Y viene luego la parte antitética: no así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. En correspondencia con el texto de Jeremías, pues, los justos son el que equivalen al hombre que pone su confianza en el Señor, y los impíos equivalen al hombre que pone su confianza en el hombre. El primero es bendito, el segundo es maldito. La conexión entre el Salmo y el texto de Jeremías, pues, es manifiesta. Esta distinción entre el justo y el impío, entre el que confía en el Señor y en el que confía en el hombre, entre el bendito y el maldito, es característica del judaísmo, amables oyentes, y de él la toma el cristianismo. En el fondo, el cristianismo desarrolla estos mismos temas, los conserva, los mantiene. Sin embargo, nunca podrá el cristianismo prescindir de las intuiciones de Jesús, que evidentemente sin ir se lanza en ristre contra las convicciones del judaísmo en el cual nació y se formó. Sin embargo, la relativiza. ¿Por qué? Porque Jesús no permite una distinción tan abrupta y tan definitiva entre el bueno y el malo, entre el justo y el impío, y esta es la gran revolución de Jesús. Según él, también los impíos tienen una oportunidad. Dios es el que se las da. Jesús, como profeta del reino de Dios, tiene en su boca ese mensaje, el mensaje de la esperanza, precisamente para los que en las concepciones ancestrales del judaísmo, tal como las acabamos de escuchar, no podían conservar ninguna. Hace ya varios domingos, en la segunda lectura, hemos estado escuchando textos de la primera carta a los Corintios, del capítulo 12, luego también el capítulo 13 y luego el capítulo 15. El capítulo 12, los dones espirituales, ta pneumatica, como los llama el apóstol, carismas. El capítulo 13, el amor, y el capítulo 15, el tema de la resurrección. El domingo pasado escuchamos el comienzo del capítulo 15. Pablo, ante los problemas de Corinto, toca el tema de la resurrección porque parece, y aquí lo vamos a escuchar ya explícitamente, que en Corinto había grupos, o había un grupo, tal vez el mismo, que insistía tanto en los dones del éxtasis, en los dones, digamos, extáticos, luminosos, que era por lo menos ambiguo ante la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, al comienzo del capítulo 15, le recuerda el querigma fundamental, el anuncio fundamental, es decir, el evangelio,
y también entonces les recuerda los contenidos de la fe que ellos recibieron por el Evangelio. Y les dice que la resurrección de Jesús al tercer día, según las Escrituras, es parte integrante del querigma. Eso es lo que él dice del Evangelio, y que eso no se puede suprimir, y que en esa predicación coincidieron todos los predicadores, desde los primeros testigos, Cefás, es decir, Pedro, y los 12, hasta él, que fue el último que recibió de Jesús como un aborto, recibió de Dios la revelación del resucitado. Así tanto ellos como yo, así predicamos, y así vosotros habéis creído, dice él en el último versículo del texto que escuchamos el domingo pasado. Pues bien, lo que sigue, lo que vamos a escuchar enseguida, es la continuación de ese texto. Pues bien, si la resurrección de Jesucristo al tercer día, según las Escrituras, es parte insustituible del querigma, del Evangelio, entonces, ¿cómo es que en Corinto hay gente que no lo acepta? Pablo, ese es el argumento que utiliza Pablo en el texto que vamos a escuchar enseguida. 1 Corintios 15, 12, luego 16 a 20. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados. Y los que murieron en Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. En la primera frase que escuchamos, Pablo retoma la tercera frase de lo que él llama el Evangelio, que él recibió y que él a su vez les entregó a los corintios, en el cual ellos deben permanecer firmes y que no lo pueden cambiar de ninguna manera. La frase retomada por Pablo se expresa así: si anunciamos que Cristo resucitó entre los muertos, ahí está. Es la tercera frase, pues, del Evangelio. Si anunciamos eso, ¿cómo es que entre ustedes no falta alguien que diga que Cristo, que los muertos no resucitan? Ese alguien al cual se refiere Pablo es indeterminado. Probablemente no era uno solo, sino entre los corintios varios. Y era extraño que existiera esa opinión. ¿Por qué? Porque todos habían recibido y aceptado el mismo Evangelio. Y ese mismo Evangelio decía que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Cómo es que, habiendo recibido ese Evangelio y habiéndolo aceptado, ellos, o algunos de ellos, procedían a decir que los muertos no resucitan? ¿Cómo es posible decir que Cristo resucitó y que los muertos no resucitan? Es incoherente, les dice Pablo, precisamente porque Cristo resucitó para que los muertos resuciten. El fundamento de la resurrección de los muertos está dado, y es la resurrección de Cristo. Ese es el argumento de Pablo. Y es el tema que precisamente desarrolla en pocas palabras. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís en vuestros pecados, y los que murieron en Cristo se han perdido. En otras palabras, queridos oyentes, la revelación de Dios en Jesucristo, en su muerte, primero en su vida. Pablo esa parte, digamos, la considera implícita, pero en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su revelación a los testigos, esa obra de Dios que luego se traduce en la formulación del mensaje, eso ocurre precisamente porque Dios es Dios para nosotros, y por tanto lo que en Cristo ocurre tiene su repercusión en los cristianos. Por tanto, si Cristo resucitó, entonces los muertos resucitan. Y si decimos que los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo uno va con lo otro. Si es verdad lo uno, es verdad lo otro. Si se quita la verdad a una de las cosas, se quita la verdad también a la otra. Dos consecuencias tiene, por tanto, según Pablo, expresas en este texto, que el hecho de la negación de la resurrección de Cristo. Primero,
la fe nuestra no tiene sentido y seguimos siendo pecadores, porque por la fe nosotros aceptamos el Espíritu de Dios que precisamente nos hace pasar de la muerte a la vida, perdonándonos nuestros pecados. Y la otra consecuencia es esta: no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Los creyentes en Cristo que han muerto se han perdido, como dice él, se han perdido, es decir, no son nada. Han llegado a la nada. Queridos oyentes, en este punto toca Pablo, pienso yo, uno de los temas más acuciantes que ponen en contacto el cristianismo naturalmente con toda la temática religiosa de la humanidad. Precisamente por eso los seres humanos, cuando se hicieron ya conscientes de la caducidad y de la finitud inherente a nuestro ser, entonces buscaron a Dios. La búsqueda de Dios en alguna forma tiene su raíz en la tremenda angustia que el ser humano consciente sufre precisamente ante la absoluta seguridad de la nada que lo espera. Busca entonces el ser humano de dónde agarrarse. Fíjense, algún autor escribió unas palabras muy sabias. Dice que cuando la vida se hizo multicelular, empezó la muerte. Cuando la vida era simplemente de una célula, la muerte no existía, porque las células se multiplican dividiéndose. De una salen 2 y de 2 salen 4 y así, en progresión geométrica se van multiplicando las células. En cambio, cuando tal vez al inicio de la evolución de la vida, algunos parásitos empezaron a vivir en la célula y empezaron a vivir de ella, dentro de ella y de ella, luego en el transcurso de los siglos prácticamente se incorporaron dentro de ella y se formaron entonces en una misma célula 2 células para conformar un organismo. Cuando se conformaron pues organismos multicelulares, sea como sea que haya comenzado ese proceso, que de todas maneras se dio, entonces al deshacerse el organismo viene la muerte. Los organismos multicelulares están abocados necesariamente a la muerte. Los organismos unicelulares se dividen y en el fondo pues gozan, podríamos decirlo así, de cierta perpetuidad. En cambio los multicelulares, los organismos no resisten el tiempo y se deshacen. Y el deshacerse de los organismos incluye la muerte. Eso es propio pues de los organismos multicelulares del planeta, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. A eso hay que añadirle un paso más, cuando desarrollan los organismos sistema nervioso central. Y cuando el sistema nervioso central llega a una perfección tal que, por una parte, o que trae consigo la conciencia, es decir, el poder uno, digamos, volverse sobre sí mismo y reflexionar sobre sí mismo, entonces la conciencia evidentemente implica un alto grado de, llamémoslo, de perfección, para al mismo tiempo un sino terrible, porque la conciencia nos da a nosotros entonces la capacidad de intuir necesariamente nuestro final. Esa toma de conciencia del ser humano de que es finito y caduco prácticamente lo hace permanecer al borde del abismo de la nada con la seguridad de que es inevitable el paso adelante, la muerte. Precisamente por eso la caducidad y la finitud para los seres humanos implican ser engullidos irremediablemente por el abismo del no ser, de la nada. De la nada, digámoslo así, no como en cuanto a los elementos componentes, como los podemos nosotros estudiar en la física o en la biología, no, sino en cuanto a la vida del organismo mismo. El organismo mismo, al deshacerse, deja de ser organismo. Eso implica para el ser humano entonces también la pérdida de su propio yo, de su propia identidad. Ahí, pues, pienso yo, se pone una base que hizo necesaria la reflexión del ser humano, que lo condujo a la búsqueda de Dios.
De esta manera, pues, la fe cristiana, con la fe en Cristo, en la resurrección de Cristo, y por tanto también en la resurrección de los muertos, se toca con la esencia misma del fenómeno humano de la religión. En el fondo se trata, pues, del cultivo de la misma esperanza, La connotación específicamente cristiana de esto es que evidentemente es un don de Dios, y que ese don de Dios se reveló en Jesús, que fue resucitado por Dios de entre los muertos. Esa es la fe cristiana específica, pero básicamente entonces la esperanza cristiana, que se traduce en la expresión Cristo fue resucitado y por tanto nosotros también seremos resucitados. Ahí está la fe cristiana. Esta fe cristiana es una expresión ya específica dentro de nosotros mismos de la esperanza básica de todas las religiones. Ahí en la palabra de Pablo, la forma como Pablo termina el pedacito que toca leer este domingo, nos pone también en contacto a nosotros con las reflexiones de hombres sabios que quieren mantener la fe en Dios. Hay una tendencia moderna, pues relativamente moderna, de todas maneras surge en la época después de la Ilustración, que se suele llamar el deísmo. Es mantener la fe en Dios, pero un Dios, digamos, inasible, al cual no hay acceso, el imperturbable, indiferente. Lo llamé yo por allá en un escrito que hice hace tiempo. El imperturbable, indiferente está allí y creemos en él. El ser humano no se atreve a prescindir de lo divino, porque en alguna forma se le impone a su racionalidad como un elemento inevitable. Sin embargo, lo divino, digámoslo en esa forma, das Göttliche, como lo llama uno de los teólogos míos favoritos actuales, das Göttliche, lo divino, la divinidad, o como se diría en hebreo, Elohim. Elohim no es cercano, simplemente está allí en el horizonte y permanece, pero no tiene nada que ver con nosotros ni nosotros con él. Para mí esa es como la gran inquietud que a mí me deja la lectura de ciertas teologías actuales. El imperturbable indiferente es como una reviviscencia del deísmo que pareció ya quedar agotado en tiempos ya pasados, pero no está agotado, sigue vivo, el imperturbable indiferente. Pablo, a su manera, hace 20 siglos, toca el tema diciendo: si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Es decir, digámoslo en el lenguaje del deísmo, si Dios está allí, pero nada tiene que ver con nosotros y nosotros con Él, entonces ¿para qué Dios? ¿Qué oficio tiene Dios para nosotros si finalmente nada tiene que ver Dios con nosotros? Ese tener que ver Dios con nosotros en la fe cristiana es precisamente la resurrección de Cristo y de los muertos. Es decir, tiene que ver con nosotros, está con nosotros, es Dios para nosotros. Un hermoso libro de una cristología evidentemente incompleta, pero hermosa, de un autor holandés de los años 70, se llamaba Piet Schoenberg, que se llamaba Un Dios para los hombres, hablando de Cristo. Un Dios para los hombres. Seguramente se le pondrán muchos reparos a la cristología de este teólogo. Sin embargo, su intuición básica, pienso yo, es acertada. Eso es Cristo para nosotros, un Dios para nosotros. Es decir, a Dios le importamos y Dios nos importa. No nos importa Dios como un principio por allá que miramos ajeno, no como el imperturbable indiferente, sino como alguien que finalmente en Jesús, en su resurrección, nos ha dicho: me importan, me interesan, ustedes son para mí.
Y finalmente llegamos al texto evangélico, es según San Lucas. Hemos leído estos domingos pasados textos lucanos. Recorrimos, por ejemplo, la actividad de Jesús comenzando en Nazaret, el episodio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en sus dos partes. Luego, en Lucas también escuchamos la parte siguiente. Y ahora nos lleva Lucas al comienzo de lo que suelen llamar los exegetas que estudian Lucas el inciso menor en su evangelio. Fíjense, Lucas se va basando puntualmente en el evangelio de Marcos. El itinerario de Jesús en Lucas, el derrotero de la vida de Jesús en Lucas, está calcado en Marcos y va siguiendo el evangelio de Marcos. Lucas va variando a Marcos las cosas que le nacen, es decir, o que quiere él variar, pero el itinerario es el de Marcos. Pero cuando Lucas quiere aprovechar elementos de sus fuentes distintas de Marcos, entonces no disemina dentro del evangelio de Marcos los materiales de otras fuentes, sino que interrumpe el hilo de Marcos y en bloques introduce los elementos de otras fuentes. En Lucas 6:20 se nota la primera interrupción del hilo de Marcos. Lucas introduce de 6:20 a 8:3 un gran bloque, lo llaman los exégetas el inciso menor, con materiales provenientes de la fuente lucana común con Mateo, que los eruditos llaman Q, y luego también elementos de las fuentes lucanas propias o de la fuente lucana propia. Lucas 6:20 a 8:3. En Lucas 6:20 es el comienzo del llamado Sermón de la Montaña. Está en Mateo 5, 6 y 7. Está en Lucas 6:20 a 43. En Lucas el llamado Sermón de la Montaña de Mateo, en Lucas es más breve. En Mateo es mucho más amplio. En Mateo son 3 capítulos completos. En Lucas es la mitad de un capítulo más o menos. Sin embargo, el tema básico tanto en Mateo como en Lucas es el mismo, es el tema, comienza con las bienaventuranzas, luego sigue el tema del amor y luego también el tema de la recepción del evangelio y termina con la comparación del hombre que edifica su casa sobre arena sobre roca o arena. Ahí está la estructura básica del Sermón de la Montaña de Mateo y también el Sermón de la Montaña o al pie de la montaña de Lucas, de modo que uno y otro evangelista tienen una fuente común que es Q, y se basan en ella. Fíjense, la comparación entre Mateo y Lucas lleva a los exegetas actuales a precisar hasta donde es posible el derrotero o el ordenamiento de esa fuente. Esa fuente de Mateo y Lucas que llaman Q, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, esa fuente que utilizaron Mateo y Lucas era un documento que no se conservó aparte de los evangelios de Mateo y Lucas, no que se conservó dentro de ellos, y quizá, aunque esto no es del todo seguro, quizá pudo llegar esa fuente, aunque eso no es seguro, también a unos compiladores posteriores a Mateo y Lucas que dieron, digamos, el primer esbozo del llamado Evangelio cóptico de Tomás, que se conserva en copto y que fue encontrado por allá en arenas de Egipto, en Nag Hammadi, en el desierto, y que se conserva pues en lengua cóptica, pero que fue originalmente un evangelio en arameo. Es decir, todo esto es un poco complicado, yo entiendo, sin embargo, les digo eso, ese documento que llaman Q comenzaba con la historia de la predicación de Juan Bautista, probablemente contenía cómo Jesús se puso en contacto con Juan Bautista. No es seguro que en ese documento se hubiera contado el bautismo de Jesús, aunque tampoco es descartable. Y luego ese documento seguía con las tentaciones de Jesús. Mateo y Lucas traen en conjunto o en común todo eso. Marcos tenía un relato paralelo a ese, que Mateo y Lucas también conocen. Y una vez que se contaba eso en Q, parece que comenzaba un primer
e importante resumen de la predicación de Jesús. Es el sermón de la montaña de Mateo, Mateo 5, y es el sermón al pie de la montaña de Lucas capítulo 6, versículo 20. Ahí, pues, en ese punto, fíjense, Mateo y Lucas se apartan del libro de Marcos, Mateo para meter todo su sermón de la montaña y Lucas para meter este sermón al pie de la montaña, como se le puede llamar, porque según Lucas Jesús no lo dice arriba en la montaña como Mateo, sino que lo dice cuando bajaba de la montaña en un llano. De ahí que a los exégetas para este texto lucano tengan dos títulos. Uno dice el sermón al pie de la montaña y otro el sermón de la llanura. Utilicen ustedes el nombre que prefieran. Luego del sermón de la montaña, de este primer resumen maravilloso de la predicación de Jesús que traía la fuente común a Mateo y Lucas, había otros episodios. El primero de ellos era seguramente el episodio del centurión, que en Cafarnaúm le pide a Jesús que le ayude curando a un siervo o a un hijo. Ahí está en la versión de Mateo y la versión lucana, y Jesús lo hace a distancia. Y luego seguían otros elementos. Finalmente, la disposición interna de Q, más adelante, difícil de determinar. Los estudios críticos actuales pues dan muchas intuiciones, pero no hay una absoluta seguridad en la reconstrucción de la fuente. En todo caso, sí sabemos que al final de la fuente había un discurso de Jesús sobre los temas del final del mundo. Mateo tiene ese discurso incorporado a los elementos que toma de Marcos 13, en el capítulo 24, y Lucas tiene ese discurso aparte en el capítulo 17. Más o menos es la disposición pues de la fuente que llaman Q. Los eruditos o el equipo designado por Pablo VI después del Vaticano II para preparar los leccionarios, trajeron pues para este domingo el texto de Lucas 6, 17 y luego 20 a 26. El versículo 17 proviene de Marcos. Lucas lo toma del Evangelio de Marcos y lo pone como introducción o como preparación al discurso que luego va a tomar de Q. Es un proceder, redaccional del evangelista lucano. Pero ya el discurso propiamente dicho comienza en el versículo 20. Pero leamos el texto completo para que ustedes lo escuchen. Dice: en aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Jesús estaba en el monte, así lo pone Marcos, allí escoge los 12, Lucas también lo pone. Y luego después de eso, Jesús baja del monte, según Marcos, se supone que Jesús baja del monte, y Lucas entonces a esa bajada del monte le añade algo que que Marcos había contado antes de subir al monte. Lucas transpone, por tanto, materiales de Marcos, materiales que Marcos trae antes de la subida al monte. Lucas los traslada para después de la subida al monte y la bajada del monte. De esa manera la gente llega, según Lucas, cuando Jesús baja del monte y llega a un llano, a una llanura. Por eso el sermón que va a pronunciar va a ser no el sermón de la montaña, como en Mateo, que Mateo lo pronuncia en el monte arriba, sino que va a ser el sermón al pie de la montaña, porque Jesús baja del monte y se para en un llano. Entonces sería el sermón al pie de la montaña o el sermón de la llanura. Sigue pues Lucas con ese escenario que construye a partir de Marcos, sigue ya con los materiales de Q que están también en Mateo. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis,
porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Es un texto impresionante, amables oyentes, donde ecos seguros de la palabra de Jesús se conservan. Esa es la convicción pues de la infinita mayoría de los críticos actuales, aún de los más severos y de los más escépticos. Ecos seguros de la palabra de Jesús. Con este texto, Mateo comienza el sermón de la montaña y Lucas el sermón al pie de la montaña. En Mateo el texto es más largo. En Mateo son 8 bienaventuranzas, más una ulterior. 9, por tanto, 8 más 1. Esa es la disposición del texto de Mateo. No tengo tiempo acá de explicarles la estructura, pero en mi programa que hice ya hace tiempo sobre el Evangelio de Mateo tuve oportunidad de explicarles cómo está construido el texto de Mateo. Y si ustedes quieren leer eso con más precisión, pues busquen mi comentario de Mateo en 2 volúmenes. En el primer volumen está la explicación de las bienaventuranzas y del sermón de la montaña de Mateo. Bueno, en Lucas no son 8 más 1 como en Mateo, sino que son 4 bienaventuranzas más 4 ayes. Son 8 también, pero divididos en 2 grupos. El primer grupo de 4 dice bienaventurados o dichosos, 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 dichosos. Y el segundo son ayes, es decir, lamentos. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. 4 más 4, pero no 4 más 4 bienaventuranzas como en Mateo, sino 4 bienaventuranzas y 4 ayes. 4 ayes. Otro detalle, es decir, pienso yo, con absoluta seguridad, la composición de las 8 en Mateo es una composición secundaria donde se conservan pues los ecos, o mejor dicho, los textos más originales y más antiguos. Por eso hay coincidencia en las primeras 4 bienaventuranzas de Mateo con las de Lucas también. Se ve que es allí donde podría uno, con ánimo de historiador, acercarse a la palabra original, al eco mismo de la palabra de Jesús. Pues bien, las 8 de Mateo son una composición ciertamente secundaria, donde la teología del evangelista reluce, y están, oigan esto, escritas en tercera persona del plural, ellos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se habla siempre de ellos. Ellos es la tercera persona. Acuérdense, en la gramática, las personas, la primera persona es yo, y en plural nosotros. La segunda persona es tú, y en plural vosotros. Y la tercera persona es él, ella, y en plural ellos, ellas. Ahí está. Esa es la de gramática. Nosotros en castellano, precisamente al menos en nuestro castellano latinoamericano, perdimos el uso de la segunda persona del plural. Vosotros, vosotras, no decimos así. Los españoles sí dicen, nosotros decimos usted, ustedes. Y usted y ustedes se usan con tercera persona, es decir, con la forma, digamos, verbales del objeto, ellos, ellas. Por eso nuestro lenguaje interpelativo en el plural es muy pobre, poco incisivo. En la liturgia, hasta hace poco tiempo, se conservaba, se había mantenido el lenguaje incisivo de la segunda persona del plural, pero la sabiduría no sé si la sabiduría, o más bien un poco la necedad, hizo que ese lenguaje interpelativo del plural se perdiera y lo cambiáramos por usted, ustedes, que son interpelativos, pero interpelativos en tercera persona. Por tanto, en fin, bueno, no quiero detenerme en esto. En todo caso, en Mateo, pues están en tercera persona. En cambio, Lucas, tanto las 4 bienaventuranzas como los 4 ayes están en segunda persona. Son interpelaciones en plural. Fíjense, escuchen,
dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Por tanto, Jesús le está hablando a un grupo que está allí presente, se está dirigiendo a ellos. En cambio, en Mateo no le está hablando a un grupo que está allí presente, sino que hablándole a un grupo que está allí presente, les habla de otros. Ellos. El sermón de la montaña está dirigido a un grupo, según Mateo, pero en el grupo, ven, Jesús no los salude personalmente, sino que a ese grupo les habla de ellos, de los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, la alusión, la interpelación es apenas indirecta. En cambio, en Lucas es directa. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien, etcétera, etcétera. Vosotros, está hablando directamente a ellos. Ellos quedan aludidos. Los que están frente a Jesús oyéndolo son precisamente esos pobres de los cuales él habla. Son esos que ahora tienen hambre, son esos que ahora están llorando, son esos que son ahora, pues que son odiados y excluidos e insultados. Lastimosamente no puedo acá en este marco de una explicación del Evangelio de los Domingos entrar en mayores detalles, pero si ustedes quieren pueden buscar también mi comentario de Lucas, ya está publicado, está todo esto comentado pormenorizadamente, comparado los textos de Mateo y de Lucas, en fin, lo pueden encontrar allí y leerlo si lo tienen a bien y considerarlo. Evidentemente son temas un poco difíciles, se necesita mucha atención para poder entender y abrir mucho los ojos y preparar el entendimiento para captar lo dicho o lo escrito. Sin embargo, muchos de ustedes pueden tener estas inquietudes y querer instruirse un poco más y mejor en estas cosas. Resumiendo, en el discurso lucano, Jesús está frente a un auditorio y los salude personalmente, es decir, los toca, los señala con el dedo y les dice: vosotros sois aquellos de los cuales yo estoy hablando, vosotros sois esos, yo no estoy hablando de otros por allá, sino de vosotros, y os estoy diciendo eso, vosotros, los pobres, sois ahora dichosos, porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, Dios es vuestro rey. Y son pobres. Parecerían excluidos, desfavorecidos. Pero, aunque no puedan contar con nada en este mundo, pueden contar con Dios. Dios es el rey, es vuestro rey. Fíjense qué incisividad, es decir, toca directamente la palabra de Jesús al auditorio. Esta es la primera bienaventuranza. En Mateo, la primera bienaventuranza, como les digo, pues ya habla de ellos, no es un lenguaje directo, interpelativo, de ellos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, es mucho menos radical la frase, de ellos. Aún más no dice pobres simplemente, sino pobres en el espíritu, es decir, los que tienen espíritu de pobreza, o los que han emprendido a desprenderse y a compartir. Fíjense, Mateo, en alguna forma, pues se adapta la frase a circunstancias del grupo cristiano que después de Jesús pues albergó a más gente. Entre esas personas que albergó había gente que tenía bienes y que entró al grupo, y entonces esta formulación de la bienaventuranza entonces se refiere a ellos para que ellos sean capaces de ser pobres en el espíritu, es decir, tener espíritu de pobreza, ser capaces de compartir. Y varias de las bienaventuranzas de Mateo, digámoslo así, representan ese deseo de actualizar la antigua palabra y hacerla en alguna forma válida o viable para un auditorio que ya no es el auditorio directo de Jesús, que era un auditorio de la gente más baja. Era un auditorio formado por gentes pobres, sencillas, simples de Galilea. Esos fueron los que seguían a Jesús, los que lo escuchaban, aquellos a los cuales Jesús cautivó
con su palabra y a los cuales aludió con la fuerza de su profecía. La segunda bienaventuranza es esta: dichosos los que ahora tenéis hambre. Ahora tenéis hambre. Son pobres y no tienen que comer. Ahora, Lucas lo enfatiza, parece que ese ahora nin es el adverbio griego, es de la redacción lucana. Ahora tenéis hambre, hambre, tienen hambre. Más adelante contará el Evangelio que Jesús estuvo alguna vez frente a una muchedumbre con hambre y multiplicó el pan y el pescado para ellos. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Ese quedaréis saciados equivale porque vuestro es el reino de Dios. Quedaréis saciados, es decir, ahora no tienen que comer, pero Dios les dará comida. El contraste es evidente. Lo que ahora no tienen se compensará con lo que tendrán, porque Dios es el rey de ellos. La tercera es parecida. Los que ahora lloráis, ahora tienen el rostro húmedo de lágrimas, el llanto los aflige. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis, es decir, el llanto se transmutará en alegría y en regocijo. Fíjense, amables oyentes, para entender bien estas palabras de Jesús, no se trata de que Jesús esté glorificando la pobreza y la miseria, el hambre y las lágrimas. Jesús no es un sádico que goza con el dolor ajeno o un masoquista que se aflige a sí mismo para regodearse en su sufrimiento. Jesús no es así. Jesús no era ningún desquiciado mental. Solamente un desquiciado mental puede llegar al sadismo o al masoquismo, ¿no? Jesús era un convencido de que finalmente estos males del mundo están allí y que por esa gente que sufre no responde nadie. Jesús entonces quiso decirles: Dios responde, Dios es para ustedes. Mantengan la confianza, no cejen en el empeño, mantengan la esperanza. Es lo que él dice. No es por tanto la glorificación de la miseria, del hambre y de las lágrimas, no. Es la infinita certeza de que cuando uno es pobre, de que cuando uno tiene hambre y cuando uno llora, tiene quien responda por uno: Dios, ni más ni menos que Dios. Esa es la confianza de Jesús. Y luego aparece una cuarta bienaventuranza en Lucas, que también aparece en Mateo, fíjense, y aparece en Mateo también en tercera persona del plural, en segunda persona del plural, después de la lista de las 8. En tercera persona aparece en Mateo la novena, en tercera persona, muy parecida a esta lucana, es de Q, pero evidentemente no perteneció a la lista original de las 3. Los pobres, los que hambrientos y los que lloran, ¿no? Es ulterior, y la investigación crítica pues muestra como resultado, pienso yo, muy probable, y es que esa cuarta bienaventuranza se haya formulado siguiendo el espíritu de las anteriores en el grupo cristiano cuando empezó a ser perseguido. Entre los judíos, los cristianos fueron formando un grupito que se distinguía del resto de los judíos por muchas cosas, entre ellos porque aceptaba a Jesús, porque lo consideraba el Mesías, porque esperaba su venida, Maránata, Señor ven, y poco a poco no solamente las autoridades judías del templo y los grupos letrados de los fariseos y de otros conventículos judíos los fueron poniendo a un lado y considerando indeseables, sino que también en el pueblo fueron teniendo estos cristianos dificultades. Se vieron perseguidos, se vieron insultados. Decirse seguidor de Jesús era prácticamente declararse infame. Proscriban vuestro nombre como infame, es decir, sin derecho a fama alguna, a causa del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre evidentemente aquí es Jesús mismo. Dichosos vosotros, pues, cuando os pase todo eso. Alegraos ese día y saltad de gozo. Ese día, fíjense, ese día y saltad de gozo.
es ese día, el mismo ese día que se dice los que ahora tenéis hambre y los que ahora lloráis, ese día cuando os excluyan y los traten mal y os insulten y os arrojen lejos y digan que ustedes ya salieron del judaísmo, ese día alégrense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es decir, con esta exclusión en la tierra contrasta la inclusión en el cielo. Bueno, a las 4 bienaventuranzas que acabamos de escuchar siguen los 4 ayes. Los autores discuten, los que estudian esto. Estos 4 ayes solamente están en Lucas. Mateo no tiene los ayes. Mateo tiene 8 bienaventuranzas más una. En cambio, Lucas tiene 4 bienaventuranzas más 4 ayes. ¿De dónde vienen los ayes? Entonces hay 2 opiniones fundamentales. Unos dicen que son de Q y que Mateo los quitó. Otros dicen que no son de Q, sino que Lucas, digamos, antitéticamente, es decir, en contraposición con las bienaventuranzas, los formó. Tanto una opinión como la otra, pues tienen argumentos. Yo me inclino más bien por pensar que los 4 ayes son formaciones lucanas. Lucas los forma, eso pienso yo. Si ustedes quieren mayores detalles, pueden ver en mi comentario de Lucas recientemente publicado, que lo encuentran por allí en la escuela bíblica acá o en la librería del seminario. Los 4 ayes se refieren a el grupo contrario de las 4 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice: dichosos vosotros los pobres. El primer ay dice: pero ay de vosotros los ricos. La segunda bienaventuranza dice: dichosos los que ahora tenéis hambre. El segundo ay dice: pero ay de vosotros los que ahora estáis saciados. El tercera bienaventuranza dice: ay de vosotros, dichosos los que ahora lloráis. El tercer ay dice: ay de los que ahora reís. Ustedes ven, todo lo contrario, todo lo contrario. Los ayes son, por tanto, la contraposición de la bienaventuranza, y entonces el resultado de los ayes es también lo contrario. No tienen ustedes nada, es decir, vosotros los ricos no tienen nada que ver con Dios, ya tenéis vuestro consuelo. Por tanto, no esperen el reino de Dios, porque ustedes ya tienen su reino, ya tienen su consuelo, es su dinero, su riqueza. Los que ahora están saciados ya después tendrán hambre, es lo contrario. Los que ahora reís, haréis duelo y lloraréis, y aquellos que son aclamados, afamados y aplaudidos, entonces se corresponden a los falsos profetas en el judaísmo, de los cuales aquí habla Jesús. Aquí están pues los 4 ayes que se corresponden antitéticamente a las 4 bienaventuranzas. Lastimosamente no tengo tiempo pues de entrar un poco más en el texto, pero lo remito a mi comentario de Lucas. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.